terrenal, algo político, algo en lo que el Mesías iba a tomar el mando y todo el mundo bajo Israel. Al fin y al cabo es lo que habían aprendido del Antiguo Testamento y lo que conocían. Pero cuando intuyen que Jesús viene con otro tema, empiezan a desconfiar y ya no quieren seguirle igual. Y se convierte como en un misterio lo de seguir al Señor, porque el reino de Jesús no es político, el reino que él predica no es una cuestión terrenal. Sí hay un reino terrenal absoluto de Jesús, pero es futuro. Él llegará y él reinará y será visible y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, pero eso no es visible todavía. Entonces es misterioso porque es auténtico y es presente el reino de Cristo, pero el reino presente es un reino que solamente es para aquellos que le han aceptado, que le han tomado como Salvador y que le siguen como Señor. Ellos viven el reino, pero es un reino que un mundo incrédulo no lo ve y le cuesta entenderlo, le cuesta creerlo, no lo va a creer. Entonces para ellos es un misterio y para los que están en ese reino es un conflicto porque vivimos sujetos a unas leyes y a unos reinos terrenales, pero espiritualmente estamos sujetos a otro reinado. Y cuando entran en conflicto los dos, nosotros somos hijos del reino, antes que hijos del reino terrenal. Por eso hay tantos hermanos nuestros que han sufrido persecución. La palabra nos enseña a someternos a las autoridades superiores, pero cuando lo que las autoridades superiores terrenales dicen va en contra o entra en conflicto con lo que dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hay un problema. Y terminan en cruces, terminan quemados, terminan perseguidos, porque ellos son leales al Rey de Reyes del reino espiritual. Es un misterio. Y entonces realmente nosotros vivimos esta época, vivimos la época, el lapso que va desde el rechazo de Israel al reinado del Mesías hasta la manifestación del reino de Cristo. Estamos en ese lapso, que es un misterio. Acuérdate siempre de 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, donde dice, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. O sea que no está en camino el reino visible, pero ahora es un misterio y estamos siguiéndolo y sirviéndolo. Y en esa etapa, una de las mayores preocupaciones es alcanzar al perdido. Es llegar a aquel que todavía no es del reino y que no ha recibido la palabra. Y muchas de las parábolas de Jesús van dirigidas a ese tipo de audiencia. Van dirigidas a ese tema, a alcanzar al que no está perdido. Yo quisiera hoy referirme a la conocidísima y fabulosa parábola del sembrador, que todos en algún momento hemos escuchado o hemos leído, y me gustaría que pudiéramos leerla juntos. Voy a pedir que nos pongamos en pie para leerlo. Son 2 pasajes, pero solo para este primero vamos a ponernos en pie, después oramos y vamos a meditar en ello. Porque la parábola del sembrador, todas las parábolas de Jesús son historias, como digo, que esconden su verdad de alguna manera, ¿no? Y todos tenemos que estudiarlas. Pero esta es de las pocas que no necesitan interpretación. No necesita que nos devanemos la sesera, porque Jesús mismo la interpretó. ¿Vale? Entonces vamos a leer los 2 pasajes. Ahora solamente el primero, lo que es la parábola, pero después vamos a ver no lo que un teólogo o un intérprete o la Santa Madre Iglesia dice, sino lo que Jesús mismo dijo que significaba lo que estaba diciendo. ¿Okay? Y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Pero vamos a leer primeramente Mateo 13, versículos desde el 3 hasta el 9. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, hasta aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por el grandísimo privilegio de hoy, Señor, siglos,
después. Podemos leerla, podemos acceder a ella y tomar para nosotros enseñanzas que no eran solo para aquella gente, son para nosotros también. Te pido, Señor, que esa palabra llegue a nosotros también, que por el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, tu palabra sea hecha real en nosotros y nos afecte en esta mañana. Gracias por cada persona que ha venido, Señor, y por todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y te pido que tú cumplas tu propósito en nosotros. Aprovechamos y oramos, Señor, por toda la gente, los hermanos que están lejos, que están fuera, que están en camino de alguna forma, o aquellos que están lejos, o escuchándonos o viéndonos a través de alguna señal. Bendice a cada uno y haz que tu palabra llegue a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a tomar asiento y vamos a meditar brevemente en esta palabra del Señor, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Jesús está cogiendo un tema muy, muy familiar para aquella sociedad agraria. Gente que tenía muy claro lo que era el cuadro de un campo y de un sembrador. Jesús habla cosas, por eso los niños, hasta los niños le entendían. Todo el mundo podía entender lo que Jesús estaba diciendo. Cuando alguien habla y no se le entiende, sospecha de que a lo mejor ni él mismo se entiende y sabe bien lo que está diciendo. Jesús era claro. Y hablaba algo que entendían perfectamente. Ellos comprendían perfectamente la historia. Sabían lo que era un sembrador. Un sembrador era un señor que se levantaba por la mañana temprano y caminaba con un saco de semilla al hombro, a veces con una especie de alforja que llevaba así en diagonal. Y mientras caminaba, iba metiendo la mano en el saco, iba sacando puñados de semilla y le iba esparciendo a voleo mientras caminaba por los surcos. Y la semilla, al caer, encontraba 4 tipos de tierra. Es lo que Jesús está contando. Esta es la parábola. Y vamos a verlo. 4 tipos de tierra. Vamos a ir directamente a ello. 4 tipos de terreno y es fácil distinguirlo. El primero de ellos es el terreno de junto al camino. Lo encontramos en este versículo 4, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Esto es algo que todos entendían. Hasta nosotros, que somos de ciudad, lo podemos entender. La gente de Israel lo entendía muy bien. Israel está cubierto de campos y en aquella época más. Estaba cubierto de campos, pero eran campos que no estaban vallados, no tenían cercas alrededor. Por lo tanto, no estaban delimitados por ninguna señal humana, sino que el límite de los campos normalmente eran los caminos estrechos, que dividían un campo de otro. Por lo tanto, estaba muy claro para todo el mundo qué era campo y qué era camino. El camino dividía un campo del otro, era lo único que había en medio. Y el camino servía para caminar. El camino no era terreno de sembrar. El camino era para que los caminantes pudieran desplazarse, y aún hoy se ve eso en Israel cuando vas por ello. Entonces era un terreno, el terreno del camino, este terreno era un terreno muy, muy pisoteado. Era un terreno sin cultivar. Era un terreno por el que la gente caminaba, era un terreno endurecido, era un terreno que nunca había sido ablandado, nunca había sido revuelto. Nadie iba a perder el tiempo poniéndose a escarbar aquí, porque esto es camino. Esto es para que la gente se desplace. Por lo tanto, la semilla que cae aquí está destinada a 2 cosas. A que se la coman los pájaros, no va a entrar en la tierra, no va a entrar. Le van a pasar 2 cosas, o se la comen las aves o lo pisotean los que pasan por allí. Pero germinar no va a germinar, porque no va a entrar. Es lo mismo que si hubiera estado pavimentado. No entra, no tiene efecto. Entonces, esto es la historia que Jesús está contando. El siguiente terreno del que habla es el terreno superficial, el terreno de pedregales. Lo dice el versículo 5 y 6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. He cogido esta foto, que no es la mejor foto. ¿Pero por qué he cogido esta foto? Me he encontrado fotos buenísimas de campos así llenos de piedras, muy, muy llamativas, un montón de piedras y tal, y que están como que más así de pedregales. Pero es que he cogido esta porque creo que representa mucho más la idea, porque la idea no es un campo lleno de piedras. Cualquier campesino podría coger sus herramientas y en un día duro de trabajo, pues limpiar ese campo de piedras y quitarlo y hacer que estuviera blando y que estuviera servible para
ser sembrado, pero no era el caso. Lo que pasa en Israel y en muchos lugares en Israel, resulta que hay estratos de piedra caliza por todas partes. Y esto se da hasta el punto de que en algunos lugares el lecho de piedra es tan superficial que solo tiene unos centímetros de tierra por encima. Y esto pasa mucho allí. Entonces, ¿qué pasa? Que la semilla, cuando entra y quiere empezar a germinar y quiere empezar a echar raíces, topa directamente con el lecho de piedra que tiene debajo. Esto lo hemos visto todos. Esto hasta nosotros lo podemos entender. ¿Y quién de nosotros no sabe lo que es tener una planta que necesita más espacio? Y que lo tienes que trasplantar de una maceta a otra, y si no la trasplantas, eso es un problema. Pero no está limitada porque no tiene más espacio abajo. Es lo que pasa, sencillamente. Entonces la planta quiere echar raíces y no puede. ¿Y qué hace? Dime qué hace. Dime qué hace esa planta. ¿Qué hace? Si no puede crecer hacia abajo, crece hacia arriba. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. No puede profundizar. Entonces, ¿qué pasa? Que genera muchísimo follaje, genera muchísima maleza muy verde, muy espectacular, más que otras plantas en otro tipo de terreno. Muy vistosas. Fíjate bien. Plantas jóvenes con gran cantidad de protagonismo. Con gran verdor. Con hojas, con éxito. Con esplendor aparente, con verdor. Pero el tema es el siguiente. Cuando sale el sol, son las primeras en secarse. Porque no han podido crecer hacia abajo. No hay que ser un genio, ¿eh? Es de lógica. Por más que quieran profundizar, no pueden. No encuentran los nutrientes. No llegan al agua. Crecen hacia arriba. Entonces sale el sol y rápidamente se secan y desaparecen. Son lo que decimos aquí, flor de un día. Flor de un día. Y todos hemos visto esto, de una manera o de otra. Tanto en el campo como en casa, lo hemos visto. No tienen nutrientes, no hay suelo, no hay manera de que lo encuentren, no hay profundidad, no pueden buscar ni encontrar lo que necesitan. Siguiente terreno. Terreno espinoso. Dice el versículo 7 del capítulo 13, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este terreno parece bueno. Este terreno no tiene un estrato de piedra caliza debajo. Este terreno es blando, este terreno es profundo. Este terreno es fértil, tiene profundidad, está labrado, todo en orden de momento, y la semilla empieza a germinar y empieza a crecer, pero la situación aquí, en este terreno, es que evidentemente hay otras plantas allí, que ya estaban allí antes de que entrara la semilla. Ojo, plantas que nadie ha sembrado. La tierra tiene eso. Que si tú no las siembras, de todas maneras van a salir cosas, ¿eh? Nadie las ha sembrado, estaban allí. Y cuando llega la nueva semilla, ellas reclaman su espacio. No ven con buenos ojos ni reciben amigablemente a la nueva semilla ni a la nueva vida que está empezando a brotar. Porque son autóctonas, son de allí. Y estaban antes. Y son más fuertes, saben defenderse, reclaman su espacio, son territoriales. Entonces, chupan nutrientes, les roban el sol, les quitan el espacio. Y la nueva planta, que es delicada y que necesita espacio, necesita sol, necesita nutrientes, necesita agua y necesita cuidados especiales y no es tan fuerte, es más débil, para sobrevivir necesita todo eso y por más que lo intente, poco a poco se va debilitando y termina ahogada. Y no hace falta ser un genio. Solo hace falta escuchar con el oído atento, que es lo que Jesús reclama al decir esta parábola. Y cuarto, porque no todo va a ser trágico y malo, cuarto terreno es el que llamamos el buen terreno. O el que Jesús dice la buena tierra. Poco que decir de esta tierra. Es una tierra labrada, es una tierra fértil, es una tierra ablandada, no tiene un sedimento pedregoso a pocos centímetros de la superficie,
no hay espinos y la semilla germina. Y la semilla da cosecha. La semilla da fruto que es absolutamente milagroso. Pero es el proceso natural de la vida, porque lo natural es terriblemente milagroso. Nos hemos acostumbrado. Y le reclamamos al Señor milagros, y los milagros suceden a diario, naturalmente. Solo ponle a Él en su sitio, pon las cosas en su lugar y suceden milagros. Constantemente están sucediendo. Impedimos a veces nosotros que sucedan. Pero empieza a dar fruto, lo más importante. Dice aquí que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la capacidad de cada cepa, conforme a la capacidad de cada brote. No te preocupes tanto de la cantidad, pero da fruto, que al final es el propósito. Raúl Abraham hace 3 semanas hablaba de esto, de los pámpanos, y de que el propósito final es dar fruto, ¿no? Entonces, vamos a ver un momento el valor de esta parábola, porque la parábola es muy sencilla. Y podría parecer que Jesús está contando algo que tiene un valor informativo, agrario, didáctico. Hasta nosotros podemos aprender. La gente que le escuchara podría decir, bueno, a lo mejor me está pasando a mí esto en el campo y no, ahora cuando llegue a casa voy a empezar a sacar una enseñanza. Si solamente se queda ahí, bueno, pues es un maestro más. Pero y podría parecer eso en la superficie. Las parábolas de Jesús tienen eso. La gente que quiere ser entretenida escucha la historia y dice, mira qué bonito, ya tengo algo para contarles a mis hijos cuando no sepa qué contarles. Para entretenerlos. Lo pongo por YouTube, le pongo imágenes y ya los tengo un poco callados. Pero si no fuera por la frase que Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí es cuando empiezas a sospechar que Jesús está diciendo algo más. Que solamente plantes un geranio cuando llegues a casa y pruebes a ver cómo va. Está queriendo decir algo más. Entonces, vamos a prestarle atención a la parábola y simplemente pasar un poco más allá de lo didáctico, porque cuando le preguntan y se acercan, Jesús se explaya con ellos y empieza a decirles a ellos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. A ellos no. Para que se cumpla en ellos la palabra de Isaías. Y empieza a hablar de un pasaje de Isaías capítulo 6 cuando dice, engruesa el corazón de este pueblo para que viendo no vean y oyendo no oigan y entendiendo no vean y que su corazón, sus ojos no lo puedan mirar, sus oídos no lo escuchen, su corazón no lo entienda y no se sanen y no se arrepientan y no los sane. Pero a vosotros, y les dice, bienaventurados vosotros que escucháis, vuestros oídos que escuchan. Hubo muchos santos profetas del Antiguo Testamento que quisieron escuchar lo que vosotros escucháis y no pudieron. Entonces Jesús les habla y entonces llegamos a este punto en el que Jesús les dice, ok, la parábola significa esto, y no nos vamos a poner en pie, pero lo vamos a leer en vuestros dispositivos si queréis o en la pantalla. Vamos a leer lo que Jesús les dice que significa la parábola. Y les dice esto, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Wow, y digo, no hace falta ser un genio. La parábola es sencilla de entender, incluso la aplicación, pero mira cómo lo que Jesús está diciendo. Y esto tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros. Me gustaría que lo analizáramos un poquito, la explicación y el valor del personaje de cada uno de los elementos que aparecen. El primer elemento es la semilla. ¿Qué es la semilla? Jesús lo dice, la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, he mirado los pasajes paralelos de esta historia, esta parábola aparece también en Mateo, o sea, en Lucas y en Marcos. En Lucas 8:11 Jesús es explícito y dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La palabra de Dios, muy importante, muy importante. La ilustración es buenísima, porque la palabra de Dios es como la semilla, o sea, no puede ser fabricada, no puede ser fabricada. No puede ser manufacturada, no puede ser creada, solo puede ser sembrada.
Es para ser sembrada y se reproduce y da vida. Y el proceso es natural y es interminable. Es el fruto que trae, da una nueva semilla que solo existe para volver a ser plantada, para volver a dar vida, para volver a dar fruto y volver a tener semilla que volverá a ser plantada, y el proceso es interminable. Es milagroso, pero es natural. Y eso es la palabra de Dios. No es otra cosa, mis hermanos, muy importante. La única semilla es la palabra de Dios. La semilla no es mi carisma. La semilla no eres tú. No soy yo. No soy llamado a sembrarme en nadie. No soy llamado a sembrar mis formas en nadie. Eso es mi propia cosecha. Eso es asunto mío. Eso tendrá más o menos repercusión y más o menos eco, más o menos éxito. Pero a lo único que soy llamado a sembrar es la palabra bendita de Dios. Es lo único que salva y que da fruto y que da vida. Yo no doy vida. Es la semilla, es la palabra. Por eso es que tenemos que recurrir constantemente a la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos nuestras maneras. No predicamos nuestras formas. El primer elemento es la semilla, no es nuestra propia semilla. No es nuestro mensaje, no es mi opinión, no es mi tendencia política, no es lo que yo piense acerca de ciertos temas, es la palabra. Y la palabra no adulterada, sembrada, da vida en diferentes circunstancias, pero la semilla es la palabra. Segundo elemento, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? En Marcos 4:14, en el pasaje paralelo, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Cualquiera que siembra el evangelio de Jesucristo mediante la bendita palabra de Dios en el corazón humano es un sembrador. Cualquiera de nosotros. En 1 Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por supuesto que el prototipo del sembrador es Jesús. Él es el primero. Él es el que vino y se sembró a sí mismo, porque en otro contexto Él es la semilla. Porque Él es la palabra. Él se sembró, Él mismo. Él es la semilla gloriosa, pero Él es el glorioso sembrador, el primero, el que trajo el evangelio de vida y sembró en nosotros la palabra, el primero de todos ellos, y cada uno de nosotros somos sembradores enviados por Él en ese punto, aunque Él es el primer sembrador. Y el tercer elemento, porque solo hay tres, es el terreno. Y el terreno, la condición del terreno, es interesantísimo, y muy interesante, porque aquí de lo que se trata es de que la semilla, que tiene un potencial impresionante, cumpla con su cometido. Y entonces la cuestión es la siguiente: si la semilla no cumple su cometido, si no llega a dar fruto, la cuestión en esta parábola es que no hay nada malo en el sembrador. No hay nada malo en él, ni en su metodología. Perdona, ya sé que va tirando, pero no hay nada malo en su metodología. No hay nada malo en el sembrador. No hay nada malo en la semilla. Cuando esto no funciona, el único problema está siempre en el terreno. El problema no es de la semilla. El problema no es del sembrador. Es el terreno. Y el terreno es una ilustración del corazón humano. Y ahí sí entramos tú y yo. Ahí es donde nos encontramos nosotros. Esto nos deja en una situación curiosa, como sucede en otras parábolas de Jesucristo, que cada uno de nosotros nos encontramos en la parábola a veces una y hasta dos y hasta tres veces. En esta parábola estamos por lo menos una vez, porque terrenos somos todos. Sembradores, no sé, somos llamados a ser sembradores, deberíamos serlo. Pero terrenos somos todos, esto es como hijos y padres. Padres no sé cuántos habrá, pero hijos somos todos, ¿no? ¿Hay alguien que no sea hijo o hija? Todos. Todos somos terreno, señores. Todos somos corazón sembrable. Todos nosotros estamos en ese punto. Por lo tanto, volvamos a repasar los terrenos, pero ahora con su aplicación, exactamente donde estábamos antes. Ya no el terreno, el corazón duro. El corazón duro. Lo vemos en el versículo 19 de lo que hemos leído antes.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es el corazón duro, el corazón que no responde, el de junto al camino, el oidor endurecido. No sé si hay alguno de esos entre nosotros hoy. Pero piénsalo, a veces pensamos, esto es la gente de... Pero escucha, gente machacada y endurecida por la vida, por las circunstancias, por el pecado, por experiencias pasadas. Hay muchas cosas que nos endurecen y que hacen que tengamos el efecto ave que se lo lleva o otro que pasa y lo pisotea. El resultado siempre es el mismo, el terreno se endurece, la semilla no penetra y termina desapareciendo. El problema no es que sean corazones malos, el problema no es que sean corazones malvados, con malas intenciones, al contrario, el problema es todo lo contrario, el problema es que muchas veces están muy cerca del camino, o sea, están muy cerca del campo, hasta huelen a campo, están muy cerca de la verdad, están muy cerca de terrenos donde germina la semilla y conocen la semilla y han tenido contacto con ella. Tienen apariencia y olor a campo, pero no les interesa nada y vida cero. Endurecimiento. Y fíjate que no es terreno no recuperable. No es terreno no recuperable. Todos conocemos el caso de terrenos duros y malos que trabajándolos han llegado a producir, ¿o no? Israel es el primer ejemplo. Israel es un desierto. Geográficamente y climatológicamente es un lugar que no cabría esperar mucho, pero han hecho un vergel de ello. Han trabajado en ello y son el primer ejemplo. Y así sucede muchas veces. Por eso al predicar el Evangelio en muchas ocasiones en este tipo de personas muchas veces hay que comenzar por remover cosas de atrás, porque el terreno está tan duro que la semilla rebota. Y hay que empezar a labrar, y te digo, en España sucede mucho esto. El peso histórico que ha endurecido tantos corazones ha hecho que en muchas ocasiones tiras la semilla y rebota, porque está tan endurecida por dolor, por experiencias pasadas, y no es fácil. Y Dios puede hacer cualquier cosa, te digo, cualquier cosa, para ablandar un terreno. Puede ser un tema familiar, puede ser un tema de golpe, puede ser un tema de trabajo, puede ser cuestiones relacionales, pueden ser cuestiones de enfermedad. Dios puede hacer cualquier cosa que lleve a la gente a emblandecer su terreno y a que sea apto para que la palabra de Dios entre. Pero te digo, la mayoría de las veces Dios usa personas. La mayoría de las veces para emblandecer el terreno Dios usa personas. Créeme, ¿a quién crees que usa? A sus hijos. Usa personas para ablandar terreno. Por eso hay una cosa en la iglesia que llamamos compañerismo. Y que algunos dicen, el compañerismo es una cosa que tal, que medio social. Escúchame, no hacemos compañerismo para competir con otra gente que hace otro tipo de compañerismo. Todo lo que hacemos está sujeto a lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y cuando se nos habla de que se incluya a la gente en la familia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comenzamos a incluirles en familia y comenzamos a hacer cosas que a veces puede que sean de acercamiento, puede que sea una comida, puede que sea más de tipo, más de carácter social y te parezca que no tiene importancia. Escúchame, el compañerismo dentro del cuerpo de Cristo tiene una importancia impresionante porque es algo que sirve para ablandar el terreno, para remover cosas, para sanar heridas. Pero no porque tú tengas la capacidad de sanar al otro, sino para ablandarlo de manera que la semilla empiece a germinar y empiece a hacer lo que tiene que hacer. Porque lo que sana a las personas no es lo que nosotros podamos hacer. Es la preciosa semilla la que da fruto. Pero el tratar, el acercarnos los unos a los otros, el empezar a remover el terreno, es algo tremendamente importante en la palabra de Dios y en la iglesia de Jesucristo. Por eso lo practicamos. Y la tragedia es cuando precisamente ese endurecimiento viene por mal testimonio de supuestos hijos de Dios que han servido de tropiezo y que han hecho que se endurezca el terreno. Y tiene que ser removido. Es terrible eso. Jesús dijo, los tropiezos tienen que venir, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Más le valdría atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al río. Dura palabra, ¿no?
Más nos valdría tomar más en serio de vez en cuando la palabra de Jesús. No pases de largo, no te tomes a la ligera el efecto que tiene tu conducta en el hermano. Pues que se lo tome como quiera, es cosa de él. No es cosa de él. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¡Sí! La respuesta es sí, sí lo eres. Claro que lo eres. Y Dios va a demandar sangre de tu mano. Entonces yo no puedo salvar a mi hermano, pero yo puedo remover, yo puedo trabajar, y todo lo que haga en ese área va a ir destinado a trabajar ese terreno. Por eso hacemos compañerismo en esta iglesia, pero no nos detengamos aquí. El siguiente campo que Jesús habla de los pedregales, el corazón superficial. El corazón superficial que lo encontramos en los versículos 20 y 21 que hemos leído, donde dice: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el corazón superficial, como la tierra. Mira lo que Jesús dice. Es el corazón entusiasta, pero superficial. Tiene cosas buenas. Es un corazón que tiene, ante la palabra, gran excitación, pero es una excitación momentánea. Es un corazón ardiente, una actitud positiva, una actitud eufórica, pero solo emocional, sin entender ni medir el coste del verdadero y del auténtico discipulado. Y cuidado, porque ese tipo de respuesta es epidémico hoy en día. Respuesta emocional. Respuesta de, venga, sí, vamos, y dale con la fiesta, y más compañerismo, y venga, y vamos a pasar la vida, y dale, y no sé qué, y música, no sé cuántos, pero cero en cuanto a entender lo que significa morir a uno mismo, llevar la cruz de Cristo, y vivir día a día poniéndole a Él en primer lugar y dándole a Él el primer lugar en nuestras vidas. Poca autenticidad y debajo de lo que suele parecer una actitud prometedora y buena, a veces lo que hay es pura emoción. Y digo, es muy de este tiempo, es muy de buscar la sensación y brotar para arriba y tener gran escándalo y tener gran follaje y gran verdor y gran apariencia y gran tendencia al éxito visible según los parámetros del mundo, pero no hay vida debajo. Es trágico y sucede mucho y es de las mayores decepciones y ocurre constantemente. Yo he gastado tiempo y energía con personas que tenían actitudes prometedoras, pero no había profundidad. Y es decepcionante, porque es terreno superficial, emocional, pedregoso, y lo que sucede es que a la primera que sale el sol, a la primera que viene el problema, a la primera que viene la dificultad, a la primera que vienen mal dadas, a la primera que esto no es lo que yo pensaba, a la primera que mis expectativas son truncadas, desaparecen, se secan. Y eso es duro. Y no es el buen terreno que el Señor está buscando. Y te digo, examina bien, mi hermano, mi hermana, examina bien tu conversión. Examina bien los fundamentos y motivaciones de tu afiliación a la iglesia o de estar en el cuerpo de Cristo, de pertenecer al cuerpo, porque si tu seguimiento de Jesucristo no nace de un sentimiento profundo de absoluta perdición sin Él, si no nace de un sentimiento profundo de arrepentimiento y un deseo profundo de que el Señor limpie constantemente y renueve y restaure tu corazón, si no tienes claro ni conoces para nada el concepto de negarte a ti mismo en favor de Él y de los demás, entonces muy probablemente te faltan las raíces que necesitas que te sustenten y solo es cuestión de tiempo antes de que todo tu follaje desaparezca y muera. Examina tu terreno, examina tu profundidad. Porque el terreno que Jesús está hablando es un terreno que profundiza. Y hay un fundamento en nuestra iglesia. Antes hablaba del compañerismo. El compañerismo sirve mucho para fomentar cierto tipo de cosas y ablandar terreno, pero necesitamos profundidad. Hay algo que se llama adoración. Y cuando venimos, de hecho, os invito, hermanos, el próximo domingo
A las 11 comenzamos a orar. A las 11:30 empieza el tiempo de alabanza, empieza el culto. Pero desde las 11 estamos orando. Os invito a que vengáis con tiempo, porque vamos a estar no solo orando y adorando a Dios, sino que vamos a estar aprendiendo a profundizar, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a profundizar, a echar raíces. Se llama adoración, se llama darle a Él el primer lugar en nuestras vidas, se llama profundizar y arraigar nuestras vidas en Él, porque cuando la planta crece hacia abajo, toma los nutrientes. Y esto es lo que Jesús dice acerca de este terreno. Y claro, añade, el que tiene oídos para oír, oiga. Después habla de otro terreno, el que hemos visto antes también, el terreno de los espinos. Yo lo llamo a esto, lo he llamado el corazón mundano. Te digo por qué, lo leemos en el versículo 22, lo leo rápidamente. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, corazón mundano. El suelo de espinos representa un corazón preocupado por asuntos mundanos. Describe perfectamente el tipo de corazón que vive para las cosas del mundo, para las cosas de alrededor. Gente consumida por los cuidados terrenales, priorizando. Y priorizando es la palabra, priorizando es una palabra fantástica. Priorizando es la palabra, porque estamos hablando de cosas que son necesarias. Todo el mundo, todos necesitamos comida, necesitamos casa, necesitamos vestido. Necesitamos trabajo, necesitamos subsistir. Pero yo hablo de priorizar, priorizando el lugar de prioridad que ocupa en nuestra vida cierto tipo de cosas. Priorizando entonces las cosas que pertenecen sencillamente al mundo, la carrera, la casa, el coche, el dinero, la situación social, el escalafón que ocupo, lo terrenal, como si eso fuera todo, como si eso fuera lo eterno, como si eso fuera lo que más importa, el prestigio, la apariencia, la riqueza, lo primero. ¿Conoces a alguien así? ¿Conocemos a alguien así? ¿Nos tenemos que mirar a nosotros mismos? Hablamos de prioridad porque, y digo una vez más, es prioridad, todos tenemos gustos, no se trata de ser clones o de inventar ahora el peinado Salem, ¿no? Todos somos como somos, pero ¿sabes? Este tipo de corazón acude por un tiempo, se identifica por un tiempo, puede tener señales de crecimiento incluso. Pero tarde o temprano su preocupación y su prioridad principal termina ahogando lo otro. Lo he visto muchas veces. Y no me lo inventé yo. Jesús habló de la parábola del sembrador. Entonces no se puede ser rico y cristiano al mismo tiempo. ¿O sí? Claro que sí. Claro, hay ejemplos bíblicos, ¿eh? Y que el Señor dé mucha riqueza a todos. Pero escucha, Jesús dice en una ocasión, es más difícil que, ¿cómo es? Es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja. Signifique lo que signifique eso, ¿vale? No vamos a discutir ahora si es que es una... Pero un camello por el ojo de una aguja suena difícil. Suena difícil, sea lo que sea. Dice, es más difícil o es más fácil que pase el camello que entre el rico. ¿Por qué? Por las prioridades. Por las prioridades. Y entonces, claro, ves gente... Por eso es tan diabólica y tan falsa, escúchame, esa doctrina extrema de la prosperidad. Porque no es ni bíblica. O sea, al contrario, lo que el Evangelio nos enseña es a negarnos a nosotros mismos. Entonces, hay gente a la que Dios le da riqueza y abundancia. Y son hijos de Dios consagrados. Y Dios se la da porque tienen tan claras las prioridades. Pero hay gente, sin embargo, que no. Yo he visto esto, ¿eh? Yo he visto gente que ganaba 100 y le daba 10 al Señor. Ahora gana 100.000 y dice, 10.000 es mucho, voy a dar yo 10.000. Fíjate, las prioridades. Resulta que ves gente que anhela riquezas y los ves arrastrándose de trabajo en trabajo y luchando por subsistir, y Dios no les da porque no pueden sobrellevarlo. Y Dios te da lo que puedes. Dios trata con nosotros o no. Entonces, este tipo de terreno es un terreno que está preocupado, es un corazón que está preocupado por lo terrenal. Y te repito, hay una cosa en la iglesia que se llama discipulado. Porque todos traemos plantas autóctonas.
pero que tienen que ser desarraigadas, y solo las desarraiga la palabra, el estudio de la palabra. ¿Por qué? Yo te digo una cosa, ¿cómo puedo yo superar estas cosas que a veces traigo y que escúchame, solamente con la comunión? Para eso el Señor ha provisto la iglesia. La palabra de Dios, yo te digo, métete en un grupo de discipulado. Si no es en el comienzo, si ya has pasado por el discipulado de la iglesia, métete en un grupo de hogar, métete en un estudio personal, de uno a uno, con alguien. Aviva tu interés por la palabra de Dios, porque es lo único que desarraiga de nosotros los espinos que traemos, y los traemos autóctonos todos, todos. Es que mi padre era así. Ya pues arranca. ¿Por qué tengo yo que ser como mi padre? Si es mi terreno. Es que esto estaba aquí, esto siempre, sí, ¿no? Siempre, pues ha llegado la semilla. Hazle hueco para que crezca, no la ahogues. Y así sucede en nuestro campo constantemente. Hay un último campo y termino. Qué poco, qué lástima, ¿no? Qué poco hay que decir de este campo. El buen terreno, el corazón bueno, la buena tierra. Solo te diría que te fijes en dos cosas acerca de esta tierra. En primer lugar, que el propósito de la agricultura, como decía Raúl Abraham hace 3 semanas, el propósito es el fruto. Es llevar fruto. Hay muchos tipos de fruto. El propósito es llevar fruto. Se puede estar ahí, pero sin llevar fruto. Y dale que te pego, y otra vez, y nada de fruto. Esa es una. Y la otra es que no toda la buena tierra es igual de productiva. ¿Te has dado cuenta de que Jesús dice al 30, al 60 y al 100 por uno? Qué manía de compararnos constantemente. Es buena tierra. ¿Sabes lo que es el 30 por uno? Que de uno salen 30. ¿Cuántos han salido de ti? 30 es un montón. Los hay que el doble. Y los hay que 100 por uno. Eso ya son la reoca. Pero, escúchame, cada uno conforme a su capacidad, Dios dio talentos a cada uno y Dios no te va a pedir lo que no te dio, pero da fruto. Da fruto. Sé buena tierra. Sé buena tierra. Pero eso es algo que se llama ministerio en la iglesia. Cuando Jesús dijo, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en la iglesia hemos entendido que debemos servirnos unos a otros. Y que yo debo ayudar a mi hermano a dar más fruto del que está dando. Y que debemos ayudarnos, fortalecernos, ministrarnos, servirnos los unos a los otros. Y yo para terminar nos dejaría con 2 preguntas simplemente en nuestro corazón. La primera de ellas, que tiene que ver con la semilla, y es esta. Estamos en la parábola. ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno eres tú? Puedes identificarte, darle la vuelta a todos ellos. Porque, hermanos, y en este verano, y estamos aquí, domingo a domingo, no hay nada mejor que podamos hacer en este tiempo que venir a la casa del Señor. Pero la semilla sale, Dios nos habla. ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi propia vida? ¿Puedo estar toda la vida y ser solo parte del paisaje? ¿Has pensado eso? Cuando el propósito es llevar fruto, porque la semilla tiene el poder potencial de llevar un fruto maravilloso. Acuérdalo. Y la segunda pregunta que yo haría es esta: ¿soy yo un sembrador? Porque en esta parábola aparecemos como mucho 2 veces. No se te ocurra pensar que somos la semilla, no somos semilla. Eso sí que no somos. No somos semilla, nadie aquí es semilla. La semilla es la palabra. Tú eres el terreno. Y podrías ser un sembrador. ¿Lo eres? ¿Somos sembradores? Porque llega un punto en nuestra vida en que tenemos que cuestionarnos: ¿para qué estoy aquí? ¿Soy, en primer lugar, carpintero? Un carpintero que ha encontrado a Cristo y a partir de ahora soy honesto, hago mi trabajo lo mejor que puedo y no engaño a nadie. ¿O soy, en primer lugar, un sembrador y después soy carpintero porque tengo que subsistir? ¿Soy un sembrador? Dejo estas preguntas en nuestros corazones en esta mañana y que esa sea la semilla para cada uno de nosotros. Esta iglesia fue fundada por mi padre todavía vive. No está entre nosotros y últimamente casi nunca está, no se siente demasiado bien como para estar en lugares así grandes y siempre nos sigue por las pantallas o en vivo o después, ¿no? Pero mi padre un día, yo esto lo he contado, mi padre nos
nos sorprendió hace un par de años enseñándonos una tumba que había comprado, un lugar para ser enterrado. Y yo dije, vaya, ya lo tiene todo pensado. Hasta pensó la lápida, hasta pensó la inscripción. Ya la tiene encargada. Y yo quería saber cuál era la inscripción. Y la inscripción, te la voy a decir, es: el sembrador salió a sembrar. No hay más. Y yo digo, papá, pero... Dice, sí, porque yo, cuando era joven, iba a los cementerios a veces, estaba solo, en Alemania o por Inglaterra, no sé dónde, por ahí, aquellos mundos. Y yo buscaba al Señor y yo quería servirle, y a veces me iba a los cementerios para estar solo. Y me inspiraba, porque son campos, ¿no? Y miraba las lápidas de gente, iba a lugares de gente que habían servido al Señor, y eso me inspiraba. A mí eso me inspiró. Y me hizo optar. Yo vi gente que había dado, y era en un tiempo donde también en España se perseguía el Evangelio, y había gente que había dejado su vida por el Evangelio y habían vivido en un escalafón social bajo, sin ningún reconocimiento social, porque no estaban dispuestos a abdicar ni a renegar del Evangelio. Y en otros lugares, y él veía estas lápidas, y él decía, a lo mejor alguien alguna vez ve eso y le cala un poquito el mensaje de que vivimos para sembrar. Mejor que peor, pero no hemos sido llamados a otra cosa. Eso se llama evangelismo. Se llama evangelismo. Se llama dar... Y, hermanos, vivimos para esto, ¿no? Ojalá cale ese mensaje en cada uno de nosotros. Hay que llorar por los que nos lloran, hay que sembrar por los que nos siembran. Hay que hacer que nos oigan los que nos escuchan. Hay que seguir sembrando, hay que seguir sembrando, hay que seguir sembrando, siempre sembrando. Y al mismo tiempo hay que entender que somos terreno. ¿Qué clase de terreno somos? Que no seamos un terreno reacio, muy espiritual y mucho follaje, mucha cosa, mucho tal, pero reacio, con una capa reacia al cambio. Sino que germine en nosotros la palabra de Dios. Te dejo esas dos preguntas, ¿no? Y puedo pedir a los jóvenes que suban, por favor, y que adoremos al Señor. Los músicos, si hay alguien que pueda... Ahí vienen, ahí vienen. Vamos a subir rapidito y vamos a adorar al Señor y vamos a darle estos últimos minutos simplemente en adoración. Y me gustaría también dar la oportunidad a cualquier persona que siente que es terreno duro, que la semilla casi siempre ha rebotado o se la han llevado luego los pájaros, pero que realmente quieres que eso sea removido y quieres que la semilla penetre y quieres que Jesucristo sea para ti, por la fe, tu Salvador personal. Sea tu Señor, por la fe, y que lo conviertas en ello. Le conviertas en tu Salvador y Señor de tu vida. Este es el momento. Este es un buen momento para orar y decir, Señor, quiero recibirte como Salvador mío. Quiero aferrarme a tu cruz, quiero abrazar tu cruz, quiero creer en ti. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero invitar a todos a meditar en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos está hablando acerca del terreno que es nuestro corazón. ¿De qué terreno es tu corazón? Te invito a que no pienses en nadie que debería escuchar estas cosas, sino que pienses en ti mismo. ¿Qué clase de terreno soy yo? Soy un sembrador. ¿Y qué clase de terreno soy? Cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios. Y antes de cantar, si hay alguna persona, inclinen sus rostros, por favor, hermanos, vamos a orar. Y si hay alguien aquí que no ha dado jamás antes su vida a Jesucristo y hoy quiere hacerlo, estamos cerca de celebrar bautismos también en algún momento. Si tú nunca has dado tu vida a Jesús y quieres hoy recibirle en tu corazón como Señor Salvador, te pido que levantes tu mano ahí donde estés para poder orar por ti. Y enseguida vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor. Cualquier persona, donde estés, ahí donde estés, levanta tu mano. Veo una mano levantada, Dios le bendiga. Si hay alguien más, por donde estés, permíteme orar por ti. Si todos conocemos a Jesús y si todos somos hijos de Dios aquí hoy, cuestiónate delante del Señor. Dale este tiempo para derretir tu vida delante de Él y decir, Señor, mira mi tierra, mira mi terreno. Señor, quiero abrir mi corazón a tu semilla y que germine en mí. Señor, arranca espinos en esta mañana.
haz en nosotros tu obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque tu semilla sigue cayendo sobre nuestra tierra. Día a día, Señor, tú estás obrando y operando en nosotros, en nuestros corazones. En esta mañana venimos a ti, Señor, como terreno, esperando recibir de ti. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que sean removido en nosotros todo lo que tiene que ser removido. Señor, que sean rotos pedregales, que sean desarraigados espinos, que sean ablandadas durezas, que nuestra tierra sea una tierra que dé fruto para ti. Señor, gracias por la preciosa semilla del Evangelio, tu palabra bendita que nos salva. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor. Enséñanos a vivir para ti y que salgamos de este lugar siendo sembradores del Evangelio de Jesucristo, la auténtica palabra que salva, que redime, que rescata a un mundo que te necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por personas que acuden a ti hoy, Señor, por primera vez. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por el nuevo nacimiento, que sigue siendo el milagro de la vida que germina a través de la semilla en el terreno, Señor, del corazón del ser humano. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias. Glorifícate, Señor. Glorifícate y da vida nueva a todo aquel que está acudiendo a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi vida.